Dios les bendiga, niños, bienvenidos a su clase de escuela dominical. El día de hoy tenemos un tema muy especial que dice así: Jesús multiplicó la lonchera que un niño compartió. Y para empezar vamos a hacer una oración. Señor Jesús, delante de ti nos presentamos para agradecerte por este día que nos has regalado. Te agradecemos, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, por la vida y por la salud. Delante de ti te presentamos esta clase, Señor, y te pedimos por favor que esta palabra que nos van a enseñar quede guardada en nuestros corazones para obedecer. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, resulta que el día de hoy es un tema que a todos nos gusta mucho. A todos nos gusta comer, a todos nos gusta disfrutar de ese recreo y poder comer esas cosas ricas que nos empacan nuestros padres. Y les tengo una pregunta. ¿Quiénes de ustedes estarían dispuestos a compartir esa lonchera con algún desconocido? ¿Alguno estaría dispuesto? Pues bueno, vamos a ver una historia donde nos cuentan cómo un niño compartió su lonchera y vamos a ver qué fue lo que pasó. Esta historia comienza cuando los discípulos llegan donde Jesús. Resulta que Jesús les había puesto una misión especial para que ellos cumplieran, y estos la cumplieron. Querían contarle a Jesús todas esas experiencias maravillosas que habían vivido, y Jesús quería escuchar todas esas historias. Pero resulta que al verlos agotados, decide que vayan a un lugar desierto para que ellos puedan descansar y él pueda escuchar todas esas historias que tienen para contarle. Resulta que a Jesús y a sus discípulos lo seguían muchas personas. Entonces Jesús decide ir a un lugar desierto en la ciudad de Betsaida y deciden cruzar el mar de Tiberias. Resulta que mientras cruzaban el mar de Tiberias, muchas personas se dieron cuenta de que ellos estaban yendo y decidieron seguirlos. Resulta que cuando ellos llegan a ese lugar, ya había muchas personas que estaban en ese lugar esperándolos. Y Jesús, al ver a toda esa multitud que los estaba esperando, tuvo compasión de ellas y las asemejó a ovejas sin pastor. Imagínense a un montón de ovejitas sin pastor. Y resulta que Jesús tuvo ese sentimiento de compasión, que es un sentimiento de tristeza. Pero ese sentimiento de tristeza lo llevó a aliviar todas esas necesidades que tenían esas ovejas. ¿Por qué? Porque Jesús es nuestro pastor y Él cuida de nosotros, cuida de nuestras enfermedades, cuida de nuestros sentimientos y cuida de cómo nos sentimos. Así que Jesús, en vez de descansar con sus discípulos, empieza a sanar a las personas que estaban enfermas, empieza a escuchar a esas personas que necesitaban ser escuchadas y empieza a hablarles del reino de Dios y a contarles todas esas maravillas que habían y que Él tenía para todos ellos. Pero sin embargo, pasó el día rápido y resulta que ya se estaba anocheciendo y las personas no habían comido. Entonces uno de los discípulos se le acerca y le dice: Señor, yo creo que deberíamos de enviar todas esas personas para que descansen, para que se vayan a sus hogares o vayan a un lugar donde puedan descansar y comer, porque necesitan hacerlo. Pero entonces Jesús le dice: pero Felipe, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer para alimentarlos? ¿Por qué no los alimentamos nosotros? Entonces Felipe le dice: Señor, ni aun con todo el dinero que tenemos podríamos darle un pequeño bocado de comida a todas las personas que están en este lugar. Entonces llega Andrés, que estaba escuchando la conversación, y le dice: Señor, ¿sabes algo? Yo vi a un niño que tenía una lonchera y en esa lonchera tenía algo especial. Resulta que ese pequeño tenía 5 panes y 2 peces. Entonces Jesús le dice: vayan ustedes y sienten a toda esa multitud en el césped que había, júntenlos por grupos y mientras tanto tráiganme esa lonchera que tenía ese niño, tráiganme esos 5 panes y esos 2 peces. Entonces dice la Biblia que el niño se los dio y Jesús, tomando esos alimentos, miró al cielo, oró, bendijo ese alimento y dice la Biblia que ocurrió un milagro. Resulta que se empezó a multiplicar esa comida y Jesús, mientras partía los panes y los peces, se los iba entregando a los discípulos y los discípulos se los entregaban a las personas que estaban ahí sentadas, que eran grandes multitudes. Dice la Biblia que todos comieron, que la multitud que alimentaron fueron de más de 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Resulta entonces que no solamente se saciaron de todo ese alimento que comieron, sino que hasta sobró. Comieron las veces que ellos quisieron. Y Jesús les enseñó algo especial a
cada uno de ellos. Resulta que el Señor le enseñó a los discípulos que en Él pueden confiar, que si depositan su confianza, Él tenía el poder, que tal vez no tenían dinero, que tal vez ellos no podían darle de comer a todos, pero que ellos tienen un Dios que sí puede darle a todos de comer y puede hacer grandes milagros en su vida. También le enseñó a las multitudes que lo seguían que era verdad lo que Él decía, que era verdad las promesas y esa palabra que Él estaba diciendo y que Él les contaba. Entonces ellos entendían que Jesús tenía poder, no solamente para sanar, sino que tenía poder sobre los alimentos, tenía poder sobre nuestro cuerpo y Él tiene poder sobre nuestra alma. También nos enseña algo por medio del niño. Nos muestra que aunque nosotros tengamos algo pequeño, en este caso era una lonchera pequeñita la del niño, pero ese niño se la entregó a Él, confió en Jesús y Jesús multiplicó toda esa lonchera y muchas personas pudieron ser bendecidas por Él. Jesús nos enseña que si tal vez nosotros tenemos algo pequeñito, si nosotros se lo entregamos a Él y confiamos en Él, Él puede hacer grandes cosas con nuestra vida. Si Jesús algún día te pide algo y a nosotros, y tal vez lo aprecies mucho, confía en Jesús. Jesús puede hacer grandes cosas y lo que te va a dar va a ser mucho mayor. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. San Juan, capítulo 6, versículo 13. Bueno, para empezar necesitaremos una hoja de blog, del color que tú prefieras. En ella escribirás el versículo a memorizar. Después necesitaremos una cesta. La puedes imprimir o la puedes dibujar, tú eliges. Tomaremos un borrador y tomaremos un lápiz. La idea es que la cesta tenga este espacio de acá. Después pondremos el borrador en la parte de abajo, encima la cesta, y haremos un agujero. Tomas las tijeras y empiezas a cortar esta parte de adentro. Muy bien, ahora tenemos nuestra cesta. Lo que necesitaremos a continuación es papel glow del que tú tengas en tu casa o lo puedes comprar. La idea, en mi caso, haremos una cesta que tenga 2 colores. En la parte de abajo yo elegiré este color gris y para la parte de arriba elegiré un azul. Lo primero que necesitamos hacer es delinear nuestra cesta. Para poder saber de qué tamaño necesitamos de papel glow. Listo. Ahora empezaremos a recortar. Yo por acá ya tenía una lista. Así que lo que haré es Ahora tomaremos el polvón y le untaremos por todo el borde. Después lo pegaremos encima. Listo. Ahora tomarás un rectángulo de otro color, o si tú deseas del mismo, y lo que haremos es empezar a doblarlo. Después lo empezaremos a arrugar, a envolver. Y tomaremos la cesta y lo que haremos es poner polvón y pegaremos nuestro papel glow. Podemos ir pegándolo lentamente y a medida que vamos pegando, vamos envolviendo. En este caso me sobró un poquito y no hay problema porque lo que vamos a hacer es cortarlo. Y listo. Así nos quedó nuestra cesta. La voltearemos, le echaremos polvón por el borde. Solamente por el borde, necesitamos que esta parte de acá quede libre de polvón.
Muy bien. Y lo pegaremos en la hoja inicial. Tú puedes añadir si quieres bolitas a los lados para que quede un poco más linda. Y ahora necesitaremos 5 panes. Tú los puedes imprimir o los puedes dibujar, ya tú eliges. Yo en mi caso ya los tengo y ya tengo 4 coloreados. Les enseñaré cómo hice este otro. En mi caso yo tenía ya un marcador color piel, pero si no tienen pueden hacerlo con color, no pasa nada. Y después, en mi caso yo tomé un color café y pinté el otro. Si no les gusta la forma de este pan, pues pueden elegir el que ustedes deseen. Y listo, tenemos nuestros 5 panes. Ahora, los meteremos en nuestra cesta. Muy bien. También necesitaremos 2 pececitos. En este caso, yo ya lo tengo y lo voy a meter acá. Y les voy a mostrar cómo hice el otro. Tomé el marcador azul y lo empiezo a colorear, sin pintar las aletas. Perdón. La idea es que los pececitos y los panes sean de un tamaño que se puedan meter en la cesta. Y ahora tomo el rosado y pinto sus aletas. Muy bien. Y ahora tenemos listo nuestro trabajo manual. Por último, pueden tomar una hoja de color y en ella escribir el versículo que se encuentra en Efesios 3:20 y decorarlo con panes y con peces y ponerlo en la nevera si pueden para que cada vez que su familia lo vea recuerde que Dios es quien multiplica sus provisiones.